Acá tenemos los rayos notables, tanto en espejos cóncavos como en convexos. Dice el número 1. Todo rayo de luz que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco del espejo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Acá tenemos que viene en forma paralela. Entonces choca por el espejo y esto se refleja pasando por el foco principal. También ocurre lo mismo en un espejo convexo. Viene en forma paralela, se refleja y se prolonga esto en líneas de puntos. ¿Por qué? Porque se forma detrás del espejo, es una imagen virtual lo que se va a formar ahí. Después tenemos todo rayo de luz que incide sobre el foco del espejo se refleja paralelo al eje principal. Entonces pasa por el foco y esto debe de salir en forma paralela. Es por eso que tenemos de esta manera en un espejo cóncavo. Ocurre lo mismo en un espejo convexo. En línea de puntos pasa por el foco principal y esto debe de reflejarse en forma paralela con respecto al este eje, que es el eje principal. Tercer rayo notable, todo rayo de luz que incide sobre el vértice de curvatura se refleja simétricamente, o sea que debe salir con un mismo ángulo. Viene, incide ahí en el vértice y con el mismo ángulo que entró debe volver a salir, o sea que estos ángulos son simétricos. Lo mismo ocurre en un espejo convexo. Choca por el vértice y sale simétricamente. Después tenemos el cuarto, todo rayo de luz que incide sobre el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Entonces, si pasa por el centro de curvatura, choca por el espejo y vuelve a reflejarse sobre sí misma. No sufre desviación acá. Lo mismo ocurre en un espejo convexo. Viene, incide por el espejo y se prolonga con líneas de puntos y vuelve a salir sin sufrir desviación. Después tenemos espejos cóncavos, objeto ubicado antes del centro de curvatura. Para poder dibujar las imágenes tenemos en cuenta los rayos notables. Entonces, si era paralelo con el eje principal, esto se reflejaba y pasaba por el foco principal. Si pasa por el foco principal, esto debe de salir en forma paralela. Entonces acá mismo donde se unieron se forma la imagen y vemos la imagen que es invertida. Y vamos a ver las características de esta imagen. Características de la imagen. Según su naturaleza puede ser real, virtual. Real es formada por rayos reflejados. La virtual es formada por las prolongaciones de los rayos reflejados. La posición derecha encima del eje principal, invertida debajo del eje principal. Tamaño puede ser mayor, igual o menor. Vamos a ver en nuestro caso del dibujo recientemente que hicimos. Entonces, la característica de esta imagen sería: naturaleza es real. ¿Por qué es real? Porque vemos estas flechas verdes son los rayos reflejados. Entonces, por la unión de estos rayos reflejados se formó la imagen, por lo tanto es real. Entonces puede proyectarse en una pantalla. Posición invertida. Si tenemos en cuenta este objeto, vemos que mira hacia arriba la flecha y esto mira hacia abajo. Entonces es la posición invertida. El tamaño es menor con respecto al objeto. Esta imagen es menor que este objeto. Por lo tanto, el tamaño por eso es menor. Espejos convexos. Vamos a hacer lo mismo. Rayo paralelo debe pasar por el foco principal. Por en este caso hacemos una prolongación con línea de puntos. Pasa por el foco principal. Si viene en el vértice, debe salir simétricamente. Pero como se trata de un espejo convexo,
estas líneas de puntos se prolongan. Y acá donde se unen estas prolongaciones se forma la imagen en un espejo convexo. Y vemos que tiene las siguientes características. ¿Cuáles serían? La naturaleza es virtual. ¿Por qué virtual? Porque se forma por las prolongaciones de los rayos reflejados. La posición es derecha con respecto al objeto. El objeto mira hacia arriba y esta imagen también mira hacia arriba, por lo tanto es derecha. Y el tamaño es menor, entonces el objeto tiene un tamaño más grande que la imagen, entonces la imagen es de menor tamaño. En los espejos convexos, por más que este objeto se ubique en cualquier posición, siempre van a ser estas mismas características.